Y para hablar de estas medidas que ya rigen en nuestra ciudad, estamos con el doctor Carlos Hurtado, que es el gerente de epidemiología del CEDES. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es la evaluación de la pandemia en estos momentos en Santa Cruz? Bueno, muy buenos días, Gabrielita. Seguimos actualmente en una epidemia de transmisión baja. Aún cada día, entre pruebas rápidas y PCRs, seguimos reportando 150, 200 casos. Y entonces, cuando vemos un número bajo los fines de semana porque los laboratorios bajan su producción debido a su personal y demás, las personas creen de que esto ya acabó, ¿no? Y no es así, ¿no? Vemos que cada día de forma gradual, tanto el gobierno central, el gobierno departamental y municipal, estamos de forma gradual tratando de volver a la normalidad. Porque no podemos dejar el sector productivo, el movimiento de las personas. Pero lo que sí estamos en contra es que este movimiento salga fuera de la ley. Es decir, se da permiso para el funcionamiento de algunos locales, restaurantes hasta las 12, eso en la norma legal, pero vemos que hasta la madrugada siguen funcionando. Otro tema que nos ha preocupado mucho es que ya se está hablando del retorno a clase. Y no, evidentemente esto tiene que ver con el comportamiento semanal de la enfermedad. No tiene que ver, el domingo hubieron pocos casos, volvemos al año a clase. Esto tiene que ser gradual y sostenido. Lo otro, que anoche tuvimos una reunión hasta altas horas con el tema de los aeropuertos. Resulta de que el gobierno saca un decreto de que deben ingresar con PCR de 72 horas de antigüedad. Y entonces uno hablando con personas de España, Estados Unidos, de dónde vienen, tienen que ir a hacer fila y les entregan en 5 o 6 días el resultado. Y entonces eso es imposible. Han aceptado el nivel central anoche, cuando nos reunimos con ellos, de que aún permanezca esto de los 7 días. Es decir, las personas que lleguen del exterior pueden tener un PCR con antigüedad de 7 días. Porque en otros países está aún más grave la situación y la exigencia que tienen los laboratorios algunas veces no da abasto. Así es. En España, en Italia, en Estados Unidos no hay abasto. Y para los bolivianos o para los migrantes es mucho más difícil. Por eso es que han entendido anoche ese tema, esa explicación. ¿Eso se va a modificar en el decreto entonces? Sí, se va a modificar. Aún se mantienen los 7 días, que venían desde la ley 1293 de abril, ¿no? Y el tema es ese. El tema es de que ahora que tenemos sarampión más y que tenemos que hablar del distanciamiento físico, del uso del barbijo, lavado de manos, es cuando estas medidas, si bien tenemos que retornar de forma gradual, tiene que ser responsable. ¿Qué opina de la flexibilización de 1 hora que ha dado el gobierno municipal para las actividades de ciertos sectores? Bueno, de alguna u otra manera lo vemos de que no es tan contraproducente porque es 1 hora más, no hay circulación de buses a esa hora, no hay mucho movimiento. Por eso es que nosotros instamos a la población de que evite en las noches el tema de las fiestas, de las discotecas, de las graduaciones, de extenderse. Se les ha permitido a la población de que salgan un poco más a realizar sus actividades, a no cumplirles el sueño de la graduación a los hijos y a los padres, pero no se les ha dicho no usen el barbijo, no se les ha dicho abóyense de a 500, 700 personas. Queremos que lo hagan de manera responsable para que en algún momento volvamos a la normalidad. ¿Es más importante cumplir un horario o cumplir el aforo máximo permitido? Es más importante cumplir el aforo. ¿Por qué? Porque cuando hay un aforo de 30, 40, 20% de acuerdo a lo estudiado, va a haber distanciamiento físico. Bien, nosotros hicimos un experimento, Gabrielita, con el estadio el día lunes. Jugaba Oriente con Bolívar. Y el viernes. ¿Qué pasó? El viernes. ¿Y qué pasó? Dijimos, y como gobernación, a la cabeza de nuestro director, nuestro secretario, dijimos, no, solo permitimos el 15%. Y claro, los clubes están en una crisis económica peligrosa, ¿no? Porque pueden quebrar, la mayoría de los clubes no han tenido ingresos 8 meses como otros rubros. Y querían un poco más, pero luego también entendieron y lo hicieron responsablemente en las 2 curvas con 15%. Y entonces eso nos demuestra que hay población que está cumpliendo con ese aforo. Nosotros no queremos volver a cerrar nada. Bélgica y otros países dijeron, cerremos un mes para que pasemos Navidad tranquilos. Nosotros lo hemos hecho gradual y no hemos cerrado, más bien hemos abierto un poco más. A propósito de fútbol, mire, esto sucedía ayer en otro partido. Mire las graderías. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un tema de responsabilidad, de control?
Resulta de que ayer nosotros en la tarde tuvimos una reunión con la Secretaría de Deportes y justamente hablábamos de esto. No nos han presentado sus protocolos, ni nos enteramos del partido. Y nosotros pues tenemos que trabajar en equipo. Todo debería ser previamente autorizado entonces. Todos los partidos deben ser previamente autorizados y en esto voy a dar fe de Oriente Petrolero, que nos envió el día viernes su protocolo, nos envió para, creo que tiene hoy o mañana otro partido, también su protocolo. Y entonces hablábamos con el secretario de Deporte y me decía, si no nos hemos enterado del partido viendo las imágenes, ya las víamos sin barbijo, la gente aglomerada. ¿Qué otras actividades comerciales y eventos deberían ser previamente autorizados, además de los partidos, por ejemplo? Las graduaciones. Ya. El tema de las fiestas en las discotecas. Hay discotecas que amanecen, pero también a veces nos dicen, lo primero que nos ponen en las webs son, ¿qué hace la gobernación y la alcaldía? ¿Saben qué? No abastecemos. Esto, Gabrielita, es un tema de responsabilidad social. Si todos no nos ponemos el chaleco de prevención, de promoción y de controlar la enfermedad, estamos perdidos. No es solamente el trabajo que hemos hecho 8 meses nosotros. Pero sí hay coordinación entre el gobierno municipal y departamental, porque se había anunciado una reunión del COE para definir estas nuevas medidas a partir de esta semana y el gobierno municipal las anunció antes. Sí, evidentemente el municipio por territorio tiene la potestad de emitir algunas resoluciones, ¿no? Y algunas medidas. Pero siempre se acuerdan y se decretan en el COE departamental para todo el departamento. Exacto. Entonces, no ha habido ningún problema de coordinación estos 8 meses, casi 9 meses de la epidemia. Hemos tenido un buen diálogo, hemos hecho acciones conjuntas, ahora con dengue también, con sarampión. Y entonces hay que decir de que el COE va a determinar las medidas pronto que van a regirse durante un mes, hasta por lo menos después de las fiestas. Estas medidas anunciadas el fin de semana y que comenzaron a regir ayer, ¿hasta cuándo son entonces? Van a ser hasta el 15 de enero. Y si hubiese algo extraordinario, el equipo se reúne las 24 horas del día si es necesario, ¿no? Estamos, ustedes saben, permanentemente en reunión. Pero vamos a tomar medidas siempre aconsejando a la población de que cumpla con esas 3 medidas básicas del distanciamiento físico que no hay en las discotecas, no hay en el estadio que vimos ayer. El uso del barbijo permanente. Esto es una prenda de vestir más. Donde vamos debemos aprender a convivir con el barbijo. ¿Cómo festejar Navidad y Año Nuevo en este escenario de pandemia? Es una buena pregunta. Nosotros hemos estado hablando de algunos tips, de consejos a la población, porque es algo importante. Ya este virus es un virus ubicuo. Está en la casa, está en el baño, está en el patio, en la mesa donde comemos en el patio. Y entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo. En la casa evitar la aglomeración. Este año tratemos de pasar en grupos reducidos familiares. No visitemos cuando nos visitamos cada año y que la familia, los 100 miembros de la familia estemos juntos. Podemos comernos un buen plato respetando el distanciamiento, usando el barbijo y lavándonos las manos frecuentemente. ¿Y qué pasa con el horario? Por lo visto es hasta la 1 de la madrugada. Me decía hasta el 15 de enero, pero en estas 2 fechas en particular, donde la celebración comienza a la medianoche, ¿se va a autorizar un horario más flexible o no lo recomiendan como sedes? Lo hemos discutido, no lo recomendamos y parece que la población lo va a entender así. Y vamos a permitir hasta la 1 de la mañana la circulación y después vamos a tener que retornar a casa. Esto es por la salud de la población cruceña. ¿Se van a coordinar controles con la policía para exigir que la población a la 1 ya esté fuera de las calles? La policía, el ejército, ustedes, la prensa, han estado 9 meses casi con nosotros luchando contra esta pandemia. En controles, a veces nos han rebasado. Usted, por ejemplo, me muestra esas imágenes del estadio que a veces ni nos enteramos. El otro día me mandaron de una graduación que había sido hasta las 5 de la mañana en un galpón. Entonces, nosotros instamos, como le digo a la población, pero ustedes, que están permanentemente en esta lucha aliados con nosotros, nos van a ayudar a hacer ese control. De a poco se van flexibilizando ciertas otras actividades, por ejemplo, los balnearios, las escuelas deportivas, ya pueden funcionar. ¿Qué opinión le merece al CEDES esto? Sí. Nosotros estamos de acuerdo con ello porque hay que retornar de forma gradual y de acuerdo a la situación de la enfermedad. Estamos en una transmisión baja sostenida, leve aún. No, hemos tenido pistas de un rebrote hace 2 semanas. Entonces,
los balnearios, las piscinas y todos los grupos productivos necesitan producir. Han quebrado más de 300 empresas en Santa Cruz este año, medianas, grandes y pequeñas, más de 500. Necesitamos en algún momento volver a la normalidad. Pero ¿cómo protegerse en este caso de las piscinas, por ejemplo? Ahí no se usa barbijo, ahí hay muy poco distanciamiento, ahí están todos en contacto con el mismo agua. Evidentemente, el agua no es un agente transmisor del virus. No es agente transmisor. No es agente transmisor. No se pasa a través del agua el virus. Ya. Porque no se contagia uno de forma digestiva, ¿no? Uno digiere el agua. Primero. Segundo, también hemos ido a ver unos balnearios acá en la zona de la Tres Pasos al frente y han marcado su distanciamiento físico, por lo menos al ingreso, también los casilleros y demás. Y esto, como le digo, Gabrielita, tenemos que aprender a convivir con el virus. Mientras no haya vacuna, mientras Moderna y Pfizer no nos presenten una vacuna, aquí está, pueden utilizarla, van a pasar unos 6 meses desde hoy. Hasta ese momento, por lo menos, debemos intensificar las medidas de bioseguridad mientras volvemos a la rutina. Y las responsabilidades de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Gracias. Era Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del CEDES. Continuamos con un consejo en la revista.